toca que no estás, me cuesta trabajo hacerlo así. Yo soy, hola, ¿cómo están? Usted me avisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este gran grupo multimedia que es plural, de eso se trata, gracias a las frecuencias del grupo Radio Turquesa y a las de La Pantera. Queridos amigos, estamos en buena parte de la República Mexicana, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Un beso, un cariño, mil gracias por estar con nosotros y en el ciberespacio, pues qué maravilla, estamos en todos lados. Gracias a ustedes, queridos amigos. Hashtag Voces del Periodista. Teléfonos en cabina 5518-7760. Puede hablar al Club de Periodistas de México en horarios de oficina al 5512-8669. El privilegio de todos los días, antes que nada, de estar con ustedes. Gracias por eso. Y bueno, el compartir con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Maestro queridísimo, un privilegio siempre. Celeste linda, muchísimas gracias, es un verdadero privilegio. Qué bueno que las cosas marchan mejor. Y si me lo permites, quisiera dar las gracias también a los amigos de la Nueva República. Exactamente, Radio La Nueva República, gracias porque nos replican, por supuesto, estamos también a través de ellos, generosamente escuchan los programas, los graban, los replican y luego hasta nos hacen favor y los editan y qué lindo y nos los comparten en Twitter. Gracias, amigos Radio La Nueva República. Y bueno, queridos amigos, gracias a los ingenieros, a todo el equipo técnico, más adelante los saludaremos, y el privilegio de que el maestro y su servidora estemos en vía telefónica con el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del Club de Periodistas de México, y aquí en cabina más tarde tendremos al científico, al doctor, al académico Rodolfo Ondarza Rovira con nosotros, ya verán ustedes. Y bueno, pues vamos con don Mario Méndez Acosta. Mario, querido, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte y saludar a todo nuestro auditorio y saber que van mejorando las cosas con la salud. Gracias Mario, gracias a todos los doctores, algunos muy cercanos. Me llamó la atención el regreso aparente que se da en el seno del PRI a prácticas que pues se creían superadas hace mucho, que sería el tradicional dedazo, ¿no? Los tapados, el decirle la pasarela y el dedazo final que determinará cuál será el candidato del PRI. Claro, ahora hay una gran diferencia con otras épocas, con los años 60, 70, que recordamos, ¿no? Que pues no tiene ninguna garantía quien salga vencedor en este extraño proceso de realmente llegar a la presidencia. Porque sí hay antecedentes de que ya no es una vía libre a la presidencia, pero es curioso cómo, pues, sobre todo Gamboa Patrón le dio ese giro al mencionar a la lista de posibles candidatos que pueda tener el PRI, como ocurría en los años 60, en los años 70, cuando pues algún día del mes de octubre se dejaba correr la voz y se
filtraba la noticia a todos los medios de que fulano o sultano iba a ser el candidato del PRI. Entonces se organizaba de inmediato la cargada que era todo un grupo de oportunistas, buscachambas, y de plan que desde luego gente del medio informativo, que corrían, se lanzaban hacia la residencia del señalado por el dedo. Hubo una época en que había sobres lacrados también, pero eso pues nadie lo creía, ¿no? El caso es que, no sé, tal vez en un arranque de nostalgia, el senador Gamboa, patrón, nos quiso volver a vivir aquellas épocas. Y claro, pues señala a candidatos que están desde luego en el gabinete. Está, según él, está José Antonio Meade, Aurelio Nuño, secretario de Educación, que sabemos que no solo está de secretario, sino que está en pleno aprendizaje de la gramática, ¿no? Está José Narro, ex rector de la universidad, que ahora es secretario de Salud, y es la primera vez que se incluye abiertamente, de manera destacada, a un secretario de Salud en la lista. Mencionan también a Enrique de la Madrid, que sería también un caso notable, sería un hijo de un presidente que está en la lista de posibles aspirantes a la candidatura a la presidencia, ¿no? Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda, que se está convirtiendo en el principal medium que nos permite comunicarnos con ese gran fantasma de espectro que se llama Donald Trump. Dice que no quiere jugar a la presidencia, pero pues no es cuestión de su voluntad. Y desde luego el secretario de Gobernación, que normalmente está en esta lista, el secretario de Gobernación de cualquier partido que esté en el gobierno, ¿no? Incluyendo desde luego al PRI. Incluyen a Manlio Fabio Beltrones de esta lista, pero como que ya se le pasó el tiempo y la importancia tan grande que tuvo en la política nacional se ha venido desgastando. Mario querido, vamos a ir un corte, estamos en el minuto 16, no tardamos, amigos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista. Ingeniero, por favor, decirle que pues ahora sí que por los tiempos nos fuimos rapidísimo. Si le dicen por favor a don Mario, ¿no? Que lo cortamos, ahorita regreso con él, pero para ver los tiempos, gracias. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Eso. Por eso queremos verte. Pues está corte. Con ¿Qué la pasa? reforma a la Ley Federal del Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad también y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Dicen que hablando se entiende la gente. Nosotros creemos Ve un que es cachito y dialogar, luego se Dialogar corta, ve otro para cachito. intercambiar ideas, organizarnos y entender a los demás. comprender qué nos disgusta Ándele. o qué nos gustaría cambiar. Este es el primer paso. Por eso, participemos en las más de 600 mesas de diálogo que habrá por todo el país. El diálogo es muy importante para el futuro de México. Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra.
y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. México exige transparencia y rendición de cuentas. En esta legislatura se redoblaron esfuerzos. El INAI, Instituto Autónomo, Pues ya estamos. calificó a 862 instituciones y el Senado de la República obtuvo una calificación de 96.03%, lo que nos posiciona entre los tres Hola, mejor evaluados. hola, El Senado perdón, de la República pero estaba cumple su yo, compromiso con la vengo de transparencia, fuera. legislando con visión de Perdón la futuro. facha. 63ª legislatura. Y entonces no traía yo puesto no había yo puesto lo del wifi, ¿verdad? Yo Así es, ya es muy difícil la señal aquí. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como las frecuencias de La Pantera, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora en estos micrófonos. Maestro Jorge Santa Cruz, precisamente sobre lo que nos comparte el maestro Mario Méndez Acosta, tú hacías algunos comentarios en días pasados, ¿no? Así es, Celeste Linda, muchísimas gracias, saludo a Mario, a todo el público nuevamente. Y es que el coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, dijo a finales de la semana pasada que él veía a 4 personas con posibilidades de ser nominadas como candidatas o candidatos a la presidencia de la República. Ya lo mencionó el maestro Mario Méndez Acosta, no tiene mucho caso reiterar. Solamente en lo que se refiere a Manlio Fabio Beltrones, hubo una expresión que le llamó a un servidor mucho la atención de parte de Emilio Gamboa. Y es que cuando le preguntan a Emilio Gamboa por Manlio Fabio Beltrones, él respondió: anoche cené con él. O sea, mientras le da ciertas posibilidades a Meade, a Narro, a Nuño y a Osorio Chong, cuando se le pregunta por Manlio Fabio, dice, bueno, ayer en la noche cené con él. Creo que, como decía Fidel Velázquez, en política la forma es fondo. Claro que sí. Y bueno, pues seguimos escuchándote, Mario. Yo a lo que quisiera llegar es el hecho de que pues se ha abandonado toda pretensión de que esta decisión, este señalamiento de quién sería el candidato, se convierta en fruto de la voluntad de los miembros del partido. Sé que han tenido malas experiencias con esta práctica, pero es finalmente la más saludable. Una consulta real entre los miembros, los partidarios, pues es la única manera real de lograr un candidato que en verdad alcance arrastre en la elección y finalmente pues alcance una mayor legitimidad y credibilidad. Al parecer los partidos se han cansado de esa práctica. Sabemos que es difícil, que es dura, que es laboriosa, que prolonga las campañas y todo, y se decide que es mejor que funcione algún tipo de dedazo o de decisión en petit comité, dejando a los candidatos de los diversos partidos como un hecho consumado. Ahí los tienen ustedes, les guste o no, y síganlo o apóyenlo o no, o déjenlo de apoyar. Y en este aspecto, pues, francamente, un retroceso. Las elecciones del 18 están muy lejos de estar decididas. Ciertamente puede ser el momento en que el país dé un paso o
hacia un territorio que no había recorrido, un cambio de fondo en las políticas fundamentales de la conducción del país. Pero también puede ser un motivo de mayores conflictos al no resignarse muchos a la decisión que se dé a conocer en las urnas. Creo que este tipo de aprendizaje ya debió haber sido asimilado por el sistema político, y en los años en que se ha venido ensayando, pues los resultados no han sido satisfactorios para la mayoría de la población. No sé si algo como la segunda vuelta, que decida finalmente por una mayoría absoluta quién sería el que llevaría las riendas del país, sea la solución, pero al parecer todos los partidos le temen a esta alternativa, que es la que se ha adoptado en muchos de los países más evolucionados políticamente. Exactamente, Mario querido, como compartes, hay tantas cosas que tú dices, por ejemplo, pues que están aprendiendo o están ensayando, pues son de lentísimo aprendizaje y además carísimo que nos cuesta a los mexicanos, como si estuviéramos para que estén entrenando, en vez de que antes hicieran las cosas y posteriormente se aterrizaran ya con el costo realmente carísimo que pagamos todos. Obviamente esto no debiera de ser así, obviamente debieran de buscarse las maneras en que permeara realmente la democracia, la participación de todos. Por otra parte también nos dicen de una segunda vuelta, de diferentes opciones, pero ¿qué pasa con las coaliciones? Lo hemos dicho aquí, luego a veces se junta el agua y el aceite, vemos cosas que no son entendibles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los partidos? Si desdibujan sus principios, si se tuviera principios verdaderos, habría cosas que no es de negociarse entre las camarillas, es de que aterricen los beneficios para los ciudadanos. Maestro Jorge Santa Cruz, con todo esto que nos comparte Mario, querido Mario Méndez Acosta, ¿qué nos puedes compartir de cómo vemos? Vemos que es puro tiempo preelectoral, postelectoral, interelectoral, o sea, todo es midiéndose en ese sentido. ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Qué pasa? Los ciudadanos, Celeste Linda, están la mayoría en la incertidumbre y sobre todo en el sector salud. Miren ustedes, nos llegó el caso de un señor que se cayó de una escalera. Se llama Antonio Arreola Bejarano. Bueno, pues producto de este accidente presenta fractura de codo y fractura de cadera. Es un adulto joven, no es una persona de la tercera edad. Lo llevaron, es derechohabiente, lo llevaron a la clínica 200 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tecámac, fracturado. Lo reciben, lo dejan prácticamente sin atención, 24 horas, fracturado, y después, por fin, lo trasladan a la clínica 96 del propio Seguro Social, que se encuentra en Avenida Central, en el Estado de México. Fracturado de codo y fracturado de cadera, lo lógico es que lo hubiesen trasladado al Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas. Pero no, lo mandan a la clínica 96, donde no se tiene ni el personal especializado, ni el equipo médico necesario para atender una situación como esta. Los médicos, una persona, una doctora de la clínica 96, pregunta extrañada que por qué no lo trasladan mejor a Magdalena de las Salinas. Y la respuesta es que no hay ambulancia. A ver,
No hay ambulancia, pero lo trasladan de la clínica 200 a la 96. Y lo que sucedió, y en esto la doctora no tiene nada de culpa, lo que sucedió es que los ambulantes, los tripulantes de la ambulancia, querían que les dieran dinero para poder trasladar al lesionado. La familia en ese momento no tenía, y además se supone que todos los servicios son gratuitos. Y hemos visto al doctor Narro cómo va a los hospitales, Sonora, qué sé yo, y se toma la foto con la gente cual si fuera precandidato y dice que la atención y que hay que estar cerca de la gente. Bueno, es hora de que en este momento no atienden a una persona que tiene más de 48 horas fracturada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando me preguntas dónde están los ciudadanos, la mayoría, Celeste, en la incertidumbre y en la injusticia. Pues sí, queridos amigos, vamos a ir un corte y hacemos un atento llamado a las autoridades. Vimos un video muy simpático que puede tener o pretender crear cercanía con la ciudadanía, precisamente del doctor Nar, y precisamente está bailando. Es un video de promoción. Y Miquel Arreola, el director del seguro. Y también el director del seguro, y varios de ellos. Yo les sugiero que en vez de que bailen tanto, bueno, qué bueno que bailen y qué bueno que pretendan dar esa imagen de cercanía, y que hay muchos que así la sientan. Pero, pues antes que nada, yo creo que está bien importante este tipo de asuntos, ¿no? Y en general a todos aquellos, aplicarnos un poquito más en lo que nos toca, con todo respeto. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. ¿Vieron un video? El video sí están bailando, ¿no? Es una campaña. ¿Quién está? Miquel Arreola, el doctor Narro, ¿quién más? Déjenme buscar a ver si lo tengo. ¿Mande? No sé. Pero si no, pasen una extensión y acá lo ponen. ¿Qué tiene el karma de Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico que cada concentración se le lesiona a alguien? Ahora son Eric El Guti Gutiérrez y Elías Hernández, uno de Pachuca. Lo interesante es que además esto está ocurriendo en el Estado de México, en donde pues, recientemente fueron las elecciones, sí, claro, ¿no? Y donde también pasó por ahí Bolsonaro, y debería haber mucho más mejor atención para las personas. Es un muchacho que conozco desde que era un chamaco. O sea, es hijo de un matrimonio ya de que conocimos. ¿Quiere gran transmita desde Y me llamaron hoy para... Es que no lo atienden. Transmita desde... ¿Se puede? Y sube la esposa con el director y no se puede, o sea, no hay ambulancias. No hay ambulancias para hacer un traslado. Y páseme el otro, yo lo sigo cargando. De la selección mexicana en los próximos juegos eliminatorios. Páseme el otro. ¿Ya está grabando con los dos? Doctor, ¿no tienes ese video? Platicó con trabajadores. Tania, ¿qué significa para ti ser parte de Sí, no, ya irnos, ¿verdad? Ya sin que la gente, yo creo que ya lo vio, ya se vería. A ver, pásenme el otro. Grabe con el mío, no se puede, pero no lo doble, quítele la permítame, pásame. Perdón, amigos, perdón. Vamos a cambiar de aparato, porque como vengo de carretera y se estaba descargando. Voces del periodista con su Espérenme amiga Celeste tantito. Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512 Vea cómo le... 5638. No le corte para nada, aunque me deje sin teléfono. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. Precisamente hablando sobre estas necesidades en el sector salud que derivan de el comentario que hizo el maestro Jorge Santa Cruz. Yo te pediría, maestro, el que nos pudieras decir este caso, y que las autoridades del sector salud en otros casos nos han escuchado y han atendido. Luego se han tardado un poquito, pero han atendido, y bueno, ojalá este sea el caso. ¿Cuál es Sí, cómo no. el nombre de la persona? El nombre de la persona es Antonio Arreola Bejarano.
Su número de seguro social es el 9402-7703-58-9. Repito, 9402-7703-58-9. Tiene fractura de codo, creo que es el codo derecho, y fractura de cadera. Es un hombre joven y pues desde el pasado fin de semana está a la espera de que por lo menos lo atiendan. Cuando llegó a la clínica 200, que está en Tecámac, Estado de México. ¿Eso fue en el Estado de México? Sí, fue en el Estado de México. Se tardaron 24 horas en darle una ligera atención. Luego de la valoración dicen, no, pues te tenemos que mandar a tu clínica familiar. Lo mandan a la clínica 96 y hasta donde entendemos está en el módulo 10. Y de allí se ha hecho la petición, los familiares, su esposa, que responde al nombre de Maite Vázquez, ha solicitado y vuelto a solicitar y vuelto a pedir que lo trasladen a Magdalena de las Salinas. Pero dice el Seguro Social que no tiene ambulancias. Bueno, pues ojalá se nos escuche, y no solamente en este caso, en otros más. Muchas gracias. Doctor Ondarza Rovira, como científico, como académico, ¿qué nos pudieras comentar sobre esto, independientemente que queremos preguntarte sobre otros temas muy específicos de tu especialidad? Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, maestro Santa Cruz. Muy buenas tardes a todos en casa. Yo creo que este tema per se reviste una importancia fundamental, porque me parece que desafortunadamente se trata de algo paradigmático, algo que cualquiera de nosotros puede estar sufriendo en cualquier momento. Un accidente no avisa, y el problema es qué vamos a hacer cuando tenemos un accidente y cuando el derecho que tenemos a ser atendidos de manera expedita no se cumple. Es una violación flagrante a los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que estamos viendo que está ocurriendo además en el estado en donde los feminicidios están a la alza, en donde llegó el secretario de Salud recientemente dentro de un ambiente festivo por las elecciones que se estaban generando en el Estado de México, con muchas promesas, a pesar del desvío de recursos. Lo que estamos observando es que qué tanto es responsabilidad del médico en un momento dado la atención del paciente, que ya no son de nosotros porque están siendo construidos mediante presupuestos que pertenecen ahora a la iniciativa privada, donde esta privatización también velada del sector salud está también increciendo, donde los equipos ya no los compran las autoridades en ninguna institución, sino que están siendo subrogados, en donde se rentan, en donde pues ya no hay una garantía que nos atiendan. Imagínense a esta persona con un accidente que tiene ya muchas horas, con un dolor intenso, insoportable, en una silla de ruedas todo este tiempo, a lo mejor si tiene suerte en una camilla, cuando que pues esto debería ser solucionado de una manera rapidísima, inmediata. O sea, no puede ser posible que eso esté pasando. Su familia también buscando, subiendo, bajando, buscando los directivos de estas instituciones sin tener ninguna respuesta. Esto es, como médico, bastante vergonzoso para mí, porque es tiro por viaje. O sea, cada vez que la gente acude con nosotros para alguna asesoría, nos damos cuenta que esto está ocurriendo en muchas clínicas, llámese el IMSS, llámese el ISSSTE, llámese el sector salud, de la Secretaría de Salud, de SEDESA. Casos no faltan todas las semanas, basta nada más revisarlos en los titulares de cualquier diario, de cualquier noticiario, para que nos demos cuenta de que el derecho a la salud está siendo violado flagrantemente día con día. Y pues no es cosa menor, es el sufrimiento de una persona. La atención expedita pues
puede significar el destino de una familia, de un jefe de familia, de una mujer que se hace cargo de sus hijos. Vamos, no es una situación menor el que eso esté ocurriendo. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué esta agresión contra los pacientes? Porque es una agresión, esta violencia. ¿Por qué lo que está ocurriendo es una falta de responsabilidad por parte de las autoridades administrativas? Usualmente no es el médico, usualmente no es la enfermera. Claro, hay casos, pero lo que estamos viendo día con día es ese secuestro de las instalaciones del sector salud, esa falta de presupuesto que debería ser asignada de forma correcta, debida, pero se están desviando los recursos de una manera inaudita, ¿no? Es un saqueo que pues lo vemos en todos los sectores, pero salud no es la excepción. Y aquí, pues como lo dice esta revista Voces del Periodista, pues todo parece apuntar a que se trata de que existe un cártel de bata blanca que se encarga de este saqueo. Yo les recomiendo mucho esta lectura porque nos da muchas respuestas de qué es lo que está ocurriendo también en el sector salud. Doctor, obviamente en el sector de salud, en todos los sectores en los cuales se tenga y nos demos cuenta que no se dé un apoyo a instituciones que han sido orgullo nacional, han sido como precisamente el Seguro Social, como todo lo que es la cuestión pública, todo lo que impacta, imagínense el sector salud en general, ¿no? La educación, todas las situaciones básicas, la atención al campo, recordar todo lo que impulse y detone la economía nacional. Doctor, en un programa pasado nos compartías y nos decías que ibas a hablar de un tema de salud pública, digamos, dentro de la especialidad en neurología, que tenga el mayor impacto, la mayor incidencia, y nos comentabas que era la epilepsia. Sí, así ¿Qué nos podrías compartir de ello y cómo una persona puede reconocer qué es epilepsia y cuántos tipos de epilepsia hay? ¿Y qué es la epilepsia? Efectivamente, Gracias. sí, muchísimas gracias, Celeste. Pues la epilepsia no es otra cosa más que es una descarga anómala donde se pierde la armonía de la actividad eléctrica cerebral, y esta descarga ocasiona pues muchas cosas. Puede en un momento dado no haber pérdida de la conciencia, en una ausencia tenemos crisis que duran unos cuantos segundos, 3 segundos, o puede haber lo que todo el mundo conocemos como una convulsión. En ese espectro de posibilidades puede existir la epilepsia. Hay alrededor de unos 50 millones de personas en el mundo con epilepsia. Hay también, podemos contar que existen entre 4 a 10 personas por cada 1000 con epilepsia en los países desarrollados. Más sin embargo, esta cifra puede duplicarse hasta 14 por 1000 en los países como el nuestro, donde la pobreza llega a ser extrema, porque las causas son múltiples, desde problemas congénitos, problemas durante el nacimiento, problemas de oxigenación durante el parto. Entonces, estamos ahorita viendo que la atención deja mucho que desear a veces en las diferentes instituciones, donde estamos viendo que en ocasiones las mujeres tienen un parto en el piso del hospital o afuera de las instalaciones de alguna clínica. Pues estas son causas que pueden en un momento dado llevar a una crisis epiléptica o una epilepsia. ¿Qué es lo que no es epilepsia? Lo que no es epilepsia es una sola crisis única en la vida, ¿no? Se dice que a veces en algunos lugares hasta el 10% de las personas pueden llegar a tener una crisis sin que esto necesariamente sea epilepsia. Las crisis febriles, cuando los bebés tienen fiebre, que tampoco es tan raro que puedan tener alguna crisis, no necesariamente es epilepsia, pero sí una mala atención perinatal alrededor de un parto, de una cesárea, puede llegar a cambiar la vida
de un individuo, un traumatismo craneoencefálico, infecciones, problemas vasculares cerebrales. Todo esto puede condicionar crisis epiléptica de diferentes tipos. Perfecto. Maestro Mario Méndez Acosta, no sé tu opinión en lo que tú gustes, el sector salud y también este tema tan importante de salud pública que es mucho más frecuente de lo que pensamos y la importancia de saber reconocer qué puede ser una epilepsia, una alerta para los padres de familia, ¿no? No, pero sí yo quisiera opinar del abandono que dejaron a esta persona fracturada. Es que eso puede ser motivo de embolia. Es decir, una fractura no atendida puede llevar a la muerte por la entrada al corriente sanguíneo del propio líquido que se encuentra al interior de los huesos, sobre todo los huesos largos, ¿no? Entonces, en realidad están atentando contra la vida de la persona, al no darle una atención inmediata en caso de una fractura. De veras es algo muy, muy peligroso no atender una fractura de una manera expedita. Y ciertamente pues la atención a quienes sufren algún tipo de problema neurológico requiere de un refuerzo importante. Sabemos que este tipo de desarreglos pueden pues acabar con la vida útil y con la vida familiar y cordial de cualquier individuo, ¿no? Vemos que en todas sus distintas variedades, si no hay una atención, si no hay un cuidado muy, muy esmerado para las personas que lo padecen, si no existen los medicamentos que a veces son de muy alta calidad y costo, ¿no? Las personas también pueden ver mermada gravemente la calidad y la duración de su existencia. Entonces, ¿de qué sirve un sistema de salud que solamente de manera nominal atiende a las personas y que en realidad es una forma disfrazada del abandono de los pacientes? Efectivamente, Mario. Bueno, pues vamos a ir un corte, no tardamos, queridos amigos. Qué barbaridad, totalmente. El viernes estuvo Ojalá se pueda tener contacto con esta persona. ¿Tú podrías? No con él, pero sí con algún familiar, claro. ¿Sí? Sin problema. Para darle seguimiento. Sin problemas. Sin problemas. El viernes tocamos el tema de los salarios. Hoy incluso Excelsior lo trae de 8. Con acceso a servicios de salud, 19 millones y pico. Sin acceso a los servicios de salud, 32 millones y pico. O sea, el dato de hecho está en Voz del Diario. O sea, no se les está pidiendo la cobertura universal, tanto que la cacareó Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Y a pesar de que pues atienden a menos del 50%, pues están atendiendo mal casos como estos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. ¿Quieres compartir o comentar esto? Sí. Es importante, no viene Déjame voces, abrir ¿no? el para te doy tiempo. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera. # Voces del Periodista. Precisamente lo que compartía el maestro Mario Méndez Acosta en la reflexión sobre lo que denunció el maestro Jorge Santa Cruz, los datos que nos anotó el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Bueno, el maestro Jorge Santa Cruz vuelve a citar
Si usted abre www.vocesdelperiodista.mx podrá encontrar los datos, ya que se tocó este tema el viernes pasado, nos decías, maestro. Así es, sobre los temas de trabajadores, quiénes tienen cobertura y quiénes no, en porcentajes. Escuchen, ¿cómo no? amigos. Los datos son de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, correspondiente al segundo trimestre de este año. Trabajadores con acceso a los servicios de salud. Voy a dar trabajadores con acceso a los servicios de salud, 19.564.054. Trabajadores sin acceso a los servicios de salud en nuestra patria, en México. A junio de este año, según el INEGI, 32.352.931. Redondeando la cifra, mexicanos con acceso a servicios de salud, 19.500.000. Sin acceso a servicios de salud, 32.350.000. Y de hecho, maestro Santa Cruz, si me permiten, incluso dentro de los que no tienen acceso a esta seguridad social están los mismos médicos, porque es impresionante. Las cifras que estás comentando son terribles, pero todavía las podemos empeorar siempre en este país. Necesitamos 25,000 médicos, necesitamos 43,000 enfermeras a nivel nacional. Ahora, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? En la Ciudad de México pues están faltando alrededor de 7,000 médicos y alrededor de 16,000 enfermeras en CEDESA. Y de estos médicos que están trabajando, de mis colegas que están laborando en CEDESA, muchos no gozan de la seguridad social de que estás comentando. Es decir, los mismos médicos y sus familias no tienen acceso a los servicios de salud, están trabajando por honorarios y con sueldos de miseria. Qué barbaridad, casa de herrero, asadón de palo, como dicen, ¿no? Y esto pues como consecuencia de una malísima, pésima administración. Esto es tremendo, este dato que nos acaba de dar. Y si me permites, Celeste, si me permite el doctor y el público, sí. También hay médicos que no ejercen porque no los contratan, y entonces se dedican a dar servicio de manera muy, muy digna en Uber, por ejemplo, ¿no? En los taxis o en taxis normales. Claro. Y tampoco tienen acceso a los servicios de salud siendo médicos. Exacto, pero además, sobre todo, y hay que subrayar que hay necesidad de doctores. O sea, aparte de que no estén atendidos o que no tengan la cobertura que deben de tener, hay necesidad de médicos. Entonces esto está tremendo, es una incongruencia total. Mario, querido, te escuchamos. Es terrible la subutilización del sistema médico nacional. El propio, no es lo mismo ser derechohabiente que tener acceso a esos servicios médicos. Un porcentaje muy notable de quienes son derechohabientes de estas instituciones jamás se paran en ellas por la sencilla razón de que han notado que pierden su tiempo o reciben mal servicio o consideran que a pesar de los sacrificios que tienen que hacer van a recibir mejor servicio a instituciones privadas. Y esto, caramba, esto tiene que ser enfrentado por quien esté dispuesto a que nuestro país cuente finalmente con una cobertura médica integral, sobre todo para aquellos sectores que contribuyen con su trabajo a que funcione una economía en manos de una minoría realmente escandalosamente rica. Pues nos damos cuenta, queridos amigos, enferma
uno, ¿verdad? Y tienes que ir a algún hospital privado y te preguntan luego que si estás asegurado. O sea, hay una serie de negocios detrás de todo esto que está bien que los haya, pero no en detrimento tremendo de la población. O sea, ¿qué se necesita? Obviamente políticas públicas, ¿qué se necesita? Un cambio de política económica, obvio, pero ¿qué rescatable y en qué tiempo sería y si hay posibilidad de que el sector salud volviera, como nos dicen, no se está privatizando, pero nos estamos dando cuenta que entonces está habiendo una merma en calidad, en atención, independientemente de estas cifras de personas que no están atendidas, doctor? Y es que, ¿qué posibilidad habría de que exigiéramos los mexicanos recuperar, por ejemplo, entre otras? Por ejemplo, si esta persona que tuvo este accidente tan terrible y que no ha sido atendido, hubiera tenido además un traumatismo craneoencefálico y estuviéramos hablando que su acceso no fuera hacia el IMSS o hacia el ISSSTE, sino que tuviera nada más, porque vamos, mucha gente no tiene trabajo actualmente y tuviera que irse a atender a CEDESA. Bueno, ¿qué tenemos en CEDESA? Lo mismo para epilepsia que para cualquier otra enfermedad neurológica. Es increíble. Neurólogos, ninguno. Quien está tomando la función de neurólogos son médicos internistas y son médicos psiquiatras. ¿Cuántos neurocirujanos hay? 10 para toda la Ciudad de México. O sea, una ciudad con 9 millones de habitantes, en donde pues somos mucho más de 20 en la zona metropolitana, y tenemos, insisto, 0 neurólogos, neurocirujanos alrededor de 10, psiquiatras 10 y unos 30 psicólogos. Pero incluso para todos estos millones de personas, pero incluso los mismos neurocirujanos se quejan amargamente de que no tienen con qué trabajar. Exacto. No hay el equipamiento. Muchos de estos pacientes con traumatismo pues tienen que tener medicamentos, pero hay un desabasto de medicamentos. Por otra parte, hay una canasta básica que tampoco está cubierta, pero esa canasta básica de medicamentos en general no son los medicamentos de último desarrollo, sino son los medicamentos más baratos. Uh-huh. Entonces, el mexicano, el ciudadano común y corriente, su derecho a la salud también está mermado en ese sentido, porque no tiene acceso a los medicamentos, a los fármacos de último desarrollo. Es decir, solo la gente con dinero puede alcanzar pues al antiepiléptico, al antibiótico, al antipsicótico de última generación que se desarrolló el año pasado, hace 2 años o este año. Todos los demás mexicanos pues mueren por ser pobres, no tienen acceso a esos medicamentos. Qué barbaridad, qué colofón tan tremendo, por desgracia. Bueno, queridos amigos, yo quiero agradecer la presencia, el abrazo aquí de la doctora María de Jesús Cerdán, que es una persona muy querida y a quien le tengo mucha gratitud. Gracias, doctora querida, por estar aquí. Al contrario, un abrazo, doctora. Una extraordinaria psicóloga, un ser humano maravilloso. Y bueno, pues también está aquí Elsa Alejandra García, te quiero mucho, amiga querida. Y bueno, qué bueno que estamos por acá. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz, ¿qué nos compartes antes de irnos? Primero que nada, la nota del programa ya está. No podemos transcribir todo, me he retrasado porque quiero meter tanto dato que no me gana el tiempo. Pero lo fundamental ya lo encuentran en vocesdelperiodista.mx. Saludos y felicitaciones al programa de la señora Celeste y a su equipo, de Carlos Zárate Díaz, desde Veracruz, Noé Silva, gracias. Alfonso Torres, Teresa Oliva, Judith Pérez y Esteban Lugan. También Consuelo Domínguez, Agustín Moreno, creo que ayer o antier fue Día de los Agustines, Pedro Aguilar, Francisco Ávila, Esther Ruiz, Sonia Piña, Virginia Robles, Israel González, Oscar Díaz y Daniel Chávez, Celeste. Gracias, maestro Jorge Santa Cruz. Maestro Mario Méndez Acosta, estamos a menos de un minuto de salir. ¿Qué nos dejas de reflexión? Bueno, pues, esencialmente, asumir la conciencia de que nuestro país está muy rezagado en materia de cobertura médica
y que eso precisamente debe convertirse en motivo de señalamiento y de programación en las actividades de quienes aspiren a gobernar este país a partir del año que entra. Bueno, pues queridos amigos, gracias maestro Mario Méndez Acosta, gracias a ustedes queridos amigos, gracias a todos nuestros queridos amigos ingenieros, gracias Jonathan, gracias Maribel, Víctor Melara, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, a todos los ingenieros que forman parte de esta empresa maravillosa y de quienes nos retransmiten. Queridos amigos, sigamos en estas frecuencias porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso, de eso es de lo que se trata, y sigamos escuchando a Ivonne de la Cruz, a quien le mandamos un beso. Gracias, les quiero entrañablemente. Hasta mañana.